¿qué tal? Bienvenidos a un programa más aquí en 360 Fe. Mire usted, Josh y Zaira Morales, Miel San Marcos, pues de lujo, realmente. Bienvenidos, gracias por este momento. Gracias, qué privilegio estar acá contigo y con toda la gente que nos está viendo, gente linda. Un honor estar aquí con mi esposa. Gracias por la invitación, de verdad un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio que sé que Dios va a hablar. Amén, amén, claro que sí. Bueno, hablar de ustedes es también hablar también de la parte de Miel San Marcos y no cualquier día uno sale nominado a un Grammy, por ejemplo, y tampoco cualquier día uno se gana un Dove, así que realmente Dios los ha bendecido grandemente. Su música ha impactado. Les tengo una sorpresa de hasta dónde ha llegado su música, porque en esta casa yo tengo dos hijas, Victoria de 10 años y Sofía de 5. Y les tengo una pequeña sorpresa con mi nena de 5 años, que se las voy a mostrar después. Pero realmente es precioso, ¿verdad? Y yo veo el canal de YouTube de Zaira, que está espectacular porque qué mejor entrevistadora que la esposa. Entonces, pues sale todo a la luz, los detalles y súper chévere. Y me encantó ver la historia de 14 años, la foto también cuando Zaira tenía 14 años que le han puesto. O sea, realmente, o sea, se ve una cosa súper chévere y les tengo que preguntar, realmente, ¿qué tiempo de casados llevan? ¿Cómo han sobrevivido la pandemia y el matrimonio? Ya que muchos matrimonios en la pandemia penosamente no les ha ido bien. Pero ¿cómo les va? ¿Cuántos años de casados después de esa historia de amor donde pides permiso para una amistad con ella, ¿verdad? Yo intenté decir lo mismo y mi suegro no me creyó mi suegro. Pero cuéntame, ¿cómo les fue? ¿Qué tiempo llevan? Bueno, llevamos 16 años de casados, felizmente casados con S, no con Z. Claro. Casados. No, para nosotros ha sido de tanta bendición, una aventura muy linda cuando te casas con tu mejor amiga, con el amor de tu vida y pues nosotros honramos al Señor, honramos a nuestros padres. Dios nos permitió hacer las cosas pues como pudimos lo mejor y Él fue nuestra ayuda. Hasta el día de hoy pues hemos visto su mano poderosa, pero imagínate ya 16 años de casados, 2 hijos, Valesca 13 años sí. Y Caleb 7 años. Imagínate, contentos. Zaira, cuéntalo, ¿qué tal? La verdad, una bendición. Yo siempre hemos hablado esto con mi esposo y creemos que mi papá, no sé qué estaba pensando. No, yo cuando escuché y yo decía que tú decías, y yo tenía 14 años, entonces yo me imaginaba a la edad de tu papá, pastor de iglesia, y me entra el incircunciso de Jehová en la puerta, yo me muero. Entonces, pero tu papá qué maduro, ¿verdad? Qué maduro tu papá porque vio vio el corazón de Josh y lo que hoy ha dado. O sea que tu papá es, me imagino, profeta, apóstol, maestro, evangelista y pastor. Todo. Y tuvo misericordia de mí. Sí, no, realmente de verdad fue algo, yo siempre que lo contamos, siempre decimos que fue algo único y de Dios, porque ahora que somos papás, nuestra hija tiene 13 años, ya va a cumplir 14, eso. Decimos sí, de verdad no estaba pensando, pero como tú dices, creo que Dios le puso a mi papá el discernimiento y Total. El clic de que él era la persona indicada para mí y también él de verdad se ganó a mis papás, desde el primer día se los echó a la bolsa, mi mamá lo ama, creo que lo atiende más a él que a mí cuando llego a la casa ahora, entonces creo que Dios preparó todo en su tiempo y lo lindo que nosotros siempre hablábamos cuando nos conocimos es de que nuestros papás sepan todo. Exacto. Y siempre tratamos de hacer todo en orden y con la George, ¿cuántos años tenías cuando tocaste la puerta pastoral para decir, quiero ser amigo especial? ¿Cuántos años tenías tú? Yo le llevo 5 años, casi 5 años a Zaira. No. 19 años. 19 años. Y mi suegro valiente de Jehová, hombre del ejército de la guerra del Dios vivo.
Ya de veras. Pero mi suegro me dijo, ok, usted tiene que esperar 5 años si quiere llegar más allá de una amistad y un noviazgo, pero 5 años la tiene que esperar. Sí. O sea, fue bíblico como en el Antiguo Testamento. Exacto. Y tienes que trabajar para mí y aquí está tu primer rol de pago. Exacto. Casi que sí. Casi que sí. No, mi suegra es un amor. Igual mi suegrita, los amo bastante. Fue un plan de Dios, porque, oye, amén, no estaba nada de miel San Marcos. Mi suegro creyó en mí, igual mis padres y creyeron en nosotros, pero yo no tenía ministerio. Empezaba a dar mis planes en trabajo, porque él me preguntaba, ¿y qué es lo que está haciendo? Y aquí me hizo una entrevista, así tipo cuando tú vas a las oficinas de inmigración, así. Entonces, me empezó a examinar todo. No, en la prueba de fuego fue que un día le dijo, quiero que prediques en iglesia. No, nunca había... Oye, qué arriesgado haberle dado el altar a 19 años de edad y ven y predica, o sea, aquí la pasas o te quedas. Y tú me imagino que ayunaste y el paño se mojó y amaneció seco y se vieron las carrozas de Elías y Eliseo. Y los carros del faraón que fueron hundidos ahí. No, fue una experiencia, de veras que no lo contamos ahí en tu video, pero fue algo muy nervioso. Yo estaba nervioso, nunca había predicado, jamás, pero mi suegro creyó en mí y me puso a predicar y se sentó hasta adelante, a la par de... Y era una reunión de jóvenes, y ahí empezó. Ahí me vio, me observó. Y la prédica tuya, el mensaje de la prédica fue cómo buscar su idónea. Fue derribando gigantes. No, buenísimo. ¿Sabes qué me impactó mucho? Y no sé si lo puedes contar o cómo nos lo cuentas. Porque yo viví un proceso duro, ¿verdad? En el mundo cristiano le decimos proceso a los malos ratos que nos toca en la vida, ¿verdad? Entonces, ahí uno dice, viví proceso, nada más. Entonces, yo viví proceso bien fuerte, ¿verdad? Que fueron 5 años de desierto, donde luego conozco a mi esposa Nia. Y tú hablaste de algo que me impactó, porque tú dijiste, y yo en esa época, cuando la conozco a Zaira, fue mi salvavidas. Y diste a entender de que venías de un proceso o algo había pasado. ¿Qué nos puedes contar, quizás no en detalle, pero por lo menos, qué pasó? O sea, ¿qué pasó que Zaira, tú dijiste, necesitaba esta amiga? Bueno, ella me ayudó bastante, a pesar que ella tenía 14 años, yo pensaba que ella tenía mucho más. Son 2 hermanas. Cuando yo la conocí, le dije a mi hermano, claro, a mí me gusta la más grande, según ella era. Y mi hermano dice, no, a mí me gusta la más grande, o sea, Samaria, la hermana de Zaira. Son cuñadas. 2 hermanos con 2 hermanas. Entonces ella siempre, siempre me ha transmitido bastante madurez, muy centrada, y cuando yo la conocí y empezamos a platicar, me bendijo tanto. Y como tú dices, yo venía de un proceso, pues una parte oscura que atravesé. Creo que todo hijo de repente llega un momento donde tiene que conocer al Dios de nuestros padres. Así es. El Dios que buscaron desde pequeños, y yo pasé ese momento donde, estaba lejos de los caminos de Dios por un tiempo, y mis padres siempre oraban, y mis padres siempre decían, yo sé que vas a volver, yo sé que Dios tiene algo para tu vida. Entonces, Dios tuvo misericordia, me alcanza y me perdona, me da una oportunidad, y al poco tiempo la conozco. Qué lindo. Y cuando yo dije, la gloria de Dios, solo la vi, la gloria de Dios, pero ella me ayudó mucho, nos ayudamos bastante, y yo dije, no, es de Dios, porque pusimos al Señor en primer lugar. Qué lindo. Yo le conté a ella de cómo estaba, y me ayudó. Fue una relación donde empezamos a crecer en el Señor, a dejar pecados, a dejar cosas y a empezar de nuevo. En mis 19 años ya había cometido muchos errores, pero empecé de cero, y Dios me dio un borrón y cuenta nueva y la usó a ella. Zaira, realmente eres
una persona arriesgada. ¿Por qué? Te digo esto. No, es que tú te imaginas en serio, así le dicen a mi esposa igual, ¿eh? Que mi esposa es una mujer arriesgada, se arriesgó conmigo. Y yo le digo que todavía se está arriesgando. No, no. Pero bueno, el punto es que tú 14 años y de repente un hermano que ya ha pasado un proceso y tú sigues y dices, no, yo creo en él, yo veo la esencia que el resto criticó y lo que otros juzgan. Hoy, después de 16 años, tú tienes el banquete. Ay, Dios ha sido bueno de verdad conmigo, porque cuando lo conocí a él fue amor a primera vista, pero sí, en mis 14 años, claro, era una niña, pero en mi corazón sentí algo que cuando lo conocí que fue como él va a ser el hombre para mí. Y me empecé a ver su background y decía, ay, está difícil, pero realmente lo amo y sé que Dios tiene algo grande para él. Y por eso es el testimonio que contamos, que crecimos juntos. O sea, yo lo ayudaba a él, pero también él me ayudaba a mí y miraba yo su proceso, que él cambió, que se empezó a entregar al Señor y con amor servía en la iglesia, porque sus papás son pastor también, pero él se empezó fuerte en la iglesia y cada vez me empecé a dar cuenta que realmente él era el hombre que Dios había preparado para mí, pero no sé, de verdad, me arriesgué porque sinceramente lo que había era Dios primero y de verdad estaba enamorada de él. Qué lindo, qué lindo. Ahora, pasa todo este tiempo y ya se casan. ¿Se casan cuándo? ¿Se casan después de los 5 años? ¿O el profeta dijo después de 3 o 5 fueron? Fueron 5. 5 sudados, bien trabajando, suegro. Sí. No, fue una relación. Pasamos de todo en ese noviazgo. Nunca nos permitían estar solos. Siempre yo iba a Honduras acompañado de mi hermano, de alguien más. Ellas nos visitaban en Guatemala. Siempre venía mi suegrita o mi cuñado. Fue una relación muy linda. Aprendimos bastante a guardarnos en pureza. Aprendimos a decir no, a tener relaciones sexuales. Hoy lo puedo hablar así abiertamente. Claro. Y nos guardamos y bueno, Dios nos ayudó y fue el los mejores años y siguen siendo mis mejores. Qué lindo, qué lindo. Ahora, ¿cuándo nace Miel San Marcos? ¿Cuándo es la primera vez que ustedes dicen se llama Miel San Marcos y nos fuimos los 3 hermanos y van las esposas y somos Miel San Marcos? Ok, entonces cuando pasa ese proceso, yo me voy a la iglesia con mis padres a servir a Dios. Yo dije, Señor, gracias porque me diste una nueva oportunidad. Claro. Ya tengo novia, una amiga especial, ella está en Honduras, pero yo te voy a servir desde acá. Ella estaba sirviendo en Honduras, en la iglesia local con mi suegro y yo con mis papás, con mis hermanos. Empezamos a involucrarnos en la iglesia sin imaginarnos lo que Dios estaba haciendo. No teníamos banda. La iglesia se conocía como la iglesia Miel de la ciudad de San Marcos en Guatemala. Por eso llevamos ese nombre. Y empezamos a servir, a trabajar para el Señor. Recuerdo que le creíamos a Dios sin esperar nada a cambio. Nunca nos imaginamos que íbamos a ser una banda famosa, que íbamos a viajar. No. Que iban a tocar algún día en el Madison Square Garden. Fíjate, no, menos. Nunca nos imaginamos todo eso. Teníamos muchos sueños, pero nuestros sueños, la verdad, eran muy pequeños. A comparación de todo lo que hemos estado viviendo, conocer tantas personas, conocer, donde Dios nos ha permitido servirle. Eran nuestros sueños muy pequeños y Dios los hizo muy grandes. Valió la pena. Fueron muchos años donde estuvimos creciendo hacia abajo. Ese crecimiento vale la pena que que hablemos un poquito, unos segundos, porque fueron crecimientos de años donde nadie mira ese crecimiento, donde las raíces van hacia abajo. Son esos años donde nadie te aplaude, son esos años donde nadie te felicita, son esos años donde sientes pura tierra. Yo me imagino las raíces cuando están debajo de la tierra creciendo, solo miran. Tierra, oscuridad, que los están pisoteando,
pero el crecimiento va profundo, profundo, y fueron muchos años, casi 10 años que puedo decir que estuvimos creciendo hacia abajo. Y mientras eso estaba sucediendo, nosotros servíamos en la iglesia, empezamos a ir como banda Miel San Marcos a los velorios. Ahí eran nuestras invitaciones. Nosotros empezamos a ir a cantar y nos decían, pueden venir acá, se acaba de morir una persona muy especial, pero queremos que ustedes vengan. Y bueno, íbamos a los velorios, a los funerales. O sea que la que te sabías de memoria era Yo te extrañaré. Exacto. Ay, no, bueno, pero ahí el Señor empezaba a trabajar y no nos imaginábamos nada. Pasaron muchos años, grabábamos nuestros primeros CDs, nadie los ponía en la radio, nadie los ponía en la televisión. Grabábamos nuestros videos, en San Marcos teníamos un medio local de televisión y ahí los poníamos, estábamos felices. De repente vino de repente. Wow. Vino algo que, ¡pum!, nos empezamos a enterar que Dios estaba haciendo en las naciones. Y ahí fue donde el Señor empezó a obrar y pues otros países cantaban nuestras canciones, nos empezaron a escribir. ¿Qué año fue ese donde tú dices que ya salen de la raíz y empiezan a respirar afuera de la tierra? ¿Qué año fue ese? Yo creo que lo más fuerte fue del 2010. 2010. Qué lindo. El 2010 realizamos ¿sabes? Cada año nosotros teníamos una actividad de adoración donde grabábamos en vivo y como te repito, no esperábamos nada a cambio, pero en el 2010 hicimos un evento en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Nosotros vivíamos en San Marcos, pero en el 2010 viajamos a la capital. Claro. Ahí grabamos un álbum que se llama Avivamiento. Ahí sucedió algo. Un de repente. No sé qué puedes decir. Un avivamiento. Sí, fue algo de verdad que, como decía mi esposo, algo que nunca lo planeamos. Fue la gracia y la misericordia de Dios que año con año la iglesia grababa un CD y era un CD para la iglesia, para local, ¿verdad? Era para nuestros días de eventos, para los jóvenes, pero realmente Dios nos sorprendió porque nos dio esta oportunidad de poder salir más allá de nuestro confort, porque estábamos súper cómodos, trabajábamos dentro de la iglesia con toda la gente y los jóvenes felices, y cuando Dios nos lleva a la ciudad capital de Guatemala es donde Dios nos abre como las puertas de las naciones, se podría decir así. Y todo ha pasado así, su misericordia, su gracia, su favor, sin nosotros merecerlo, Dios lo ha dado. Amén. Qué lindo, realmente se ve la mano de Dios. Yo recuerdo antes de la pandemia ver su página y literal ustedes concierto tras concierto, o sea, literal llena completa. Y de países a países, de estados a estados. Y sé que las cosas van a venir con mayor avivamiento, ¿no? Después de toda esta etapa que estamos pasando. Y pregunto yo, ¿qué creen ustedes que nos pueden dejar como lección? Porque estuvieron en la etapa de hacer raíces hacia adentro. Pero ¿cuál fue la clave para no quedarse haciendo un árbol solo hacia adentro? Que a veces ocurre y que las personas se quedan simplemente hacia adentro en procesos de dolor y de no entender. ¿Cuál es la clave de la promoción? Tal vez yo podría sumar y decir no desenterrarse, porque muchos vienen y se cansan en esos momentos y se van, se rinden y lo dejan todo ahí. Y tal vez pasó un crecimiento de 2 años, pero se aburrieron, se desesperaron y se desentierran. Es como cuando va ese fruto que ya llevaba un buen tiempo sus raíces, pero vienen y lo desentierran y ya no siguió. Hay personas que tan fácil dicen, no, ya no sigo acá, y el Señor está haciendo algo en muchas personas, pero se cansan, llámese ministerio, familia, incluso un matrimonio, que tal vez los primeros años pues son esos momentos donde igual se echan raíces hacia abajo y donde tal vez uno mira cómo otros matrimonios, wow, florecen, cómo otros ministerios florecen, cómo otros dicen, wow, mira, acaba de tener un video y ya tiene 1 millón de views y esto y lo otro, pero lo que no saben es todo el proceso que han pasado esos matrimonios, esos ministerios, esas familias. Mi consejo es no se desentierren, sigan, permanezcan,
vale la pena esperar, vale la pena estar ahí, aunque te sientas como pisoteado, aunque te sientas como que no va a pasar nada. Dios honra a los que le honran. Yo no te puedo decir cuánto tiempo Dios va a hacer. De repente puede suceder en menos del momento que tú te imagines. Así nos sucedió a mí en San Marcos. De repente Dios abrió el Madison Square Garden. De repente pasaron años, pero de repente vimos estas puertas abiertas, vimos esto otro y los medios se abrieron. ¿Sabes? Yo era de los que tocaba la puerta en medios de comunicación y pues en ese tiempo no se abrían. Y bendigo a Dios porque gracias a Dios no se abrían en ese tiempo. Iba a las radios, no ponían nuestra música, pero valió la pena todo ese tiempo. Lo que no hacíamos era desenterrarnos, seguíamos y vale la pena seguir. Zaira, ¿qué le puedes decir? ¿Qué puedes decir tú también? Y no sé, a manera también de consejo, porque dice mi esposa, que es psicóloga cristiana también, aparte de pastora, dice que los hombres somos como máquinas, ¿verdad? Que avanzamos, pero la mujer es como un GPS que va diciendo, no, mira, sí, pero suave. ¿Qué consejo le das a esas mujeres para poderle dar calma quizás a estas personas o estos hombres que se quieren rendir quizás? Yo podría agregar que en lo que mi esposo decía y en lo que llevamos cada día nosotros es también la obediencia. Creo que eso también nos sostuvo y nos mantuvo porque estábamos siempre en obediencia a nuestros líderes, nuestros pastores. En este caso era mi suegro el que nos estaba pastoreando y siempre tuvimos ese cuidado de ir con él y preguntar qué siente con nosotros, ore por nosotros, guíenos. Es importante que siempre tengas una persona bajo tu cuidado siempre, orando por ti, guiándote, porque a veces creemos que no las sabemos todas y no es así realmente. Es como cuando tenemos a nuestros hijos, necesita a los papás para que aprendan a caminar, para que aprendan a correr, para que aprendan a andar en bicicleta. Lo mismo pasa con nosotros. Necesitamos siempre esa guía espiritual que nos esté guiando y a las mujeres yo les diría que es importante que como somos parte del hogar y somos parte del ministerio que Dios le ha dado a nuestro esposo, siempre estar atentas y poder dar esas palabras de ánimo, pero también estar con los ojos abiertos de qué está hablando el Señor. Muchas veces tengo un sentir, mira amor, eso no es por ahí, creo que te puedes equivocar. Y ser sabias al decirlo, porque a veces, no, eso no es así. Claro. Tener cuidado cómo hablamos, cómo usamos nuestra boca, cómo podemos cambiar los ambientes en nuestro hogar y siempre estar atentos a la voz de Dios, pero también con amor decir las cosas, porque a veces eso pasa que las mujeres somos como a veces muy directas para decirlo, ¿verdad? Pero creo que es algo importante que Dios nos ha dado esa bendición de poder siempre ser guiados por el Señor. Siempre estar en oración, pidiendo consejo a nuestras coberturas, nuestros pastores y a las personas que están bajo el cuidado de nuestras vidas. Amén. Sí. Las mujeres son las que crearon esta palabra, esta frase, te lo dije. Siempre. Sí, siempre, es verdad. El te lo dije, lo dije. Sí, es correcto. Es bien edificante cuando llega un te lo dije, es cuando uno ya está en la etapa que ya quiere llorar y el te lo dije es para llorar. Eso es lo bueno. Corriendo. Sí. Les quiero enseñar algo para ir cerrando, hablando de legado, ¿verdad? Ustedes quizás hacen la música, Dios se las da y de repente yo tengo una hija, Sofía, Victoria de 10 años, Sofía de 5, y Sofía le dice a tu hija, que son los niños, cuando ella ve el video de Madison Square Garden, donde bailan en el stage, ella dice, esos son los niños. Y ella, al ver a sus hijos danzar, ella empezó a danzar también los domingos, porque los veía alegres. Y hoy la grabé rapidito, porque le dije, mira, ¿a quién voy a entrevistar? Ella está dormida. Y cuando vio, me dice, sí, papi. Le digo, sí. Y le puse las canciones y la grabé. En edición voy a poner el video original, pero ahora se los quiero enseñar así nomás poniéndolo, ¿no? Son 5 años que tiene y cuando escucha Yo danzo en el río, ella empieza a danzar
y cuando escucha a tus pies, ella empieza a adorar. ¿Qué les parece este tipo de, cuando ven estas cosas, qué les parece? Ay, no, yo Que siempre todo vale la pena, me sí. quebranto, me Sí. recuerda a mi hija igual. Sí. Vale la pena seguir, Sí. vale la pena que como padres instruyamos a nuestros hijos y que les digamos, ese es tu legado, te esperan cosas grandes, solo adora, ríndete y canta siempre a Dios. Realmente nos parte el corazón siempre al ver esos videos. Sí, ver a cada niño que de verdad lo hace con tanto amor y con tanta pasión y la pureza con que lo hacen, de verdad, eso es algo que nosotros como papás, somos papás de 2 niños también, vemos que es importante poder hacer esto en casa como un día normal y que ellos puedan imitar eso sabiendo que están haciendo algo importante en el cielo, adorando a Dios. Entonces, ver cada video que hemos visto en redes sociales, ver a su hija, de verdad es algo que nos llena de mucho gozo en nuestro corazón. Amén. Realmente es así y ellos son Josh y Zaira Morales, parte de Miel San Marcos, donde nos han hablado abiertamente. La felicidad radica en Jesús, las raíces se echan hacia adentro y aunque vengan los momentos de oler a tierra y de no ver para afuera, no forzar una salida. Y en medio de una pandemia donde puede haber crisis, el diálogo, la amistad de pareja, siempre va a triunfar hasta el final. Y usted tiene este número aquí en pantalla, aquí en la señal de Telemundo 31. Usted puede llamar, si no le podemos contestar en el momento, garantizamos que cada llamada siempre es contestada. Esperamos que haya sido de bendición esta palabra que ha escuchado y sé que le va a edificar. Josh y Zaira se despiden de esta señal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo para cerrar? Gracias a todos. Creo que en este tiempo pongamos nuestra confianza en Dios. Él siempre pelea por nosotros. Hay alguien que te defiende. Él es tu libertador. Y nos gustaría que escuches la canción que acabamos de sacar con Miel San Marcos y que Cristina Clario. Sé que Dios te va a bendecir y que sepas que tenemos un libertador. Su nombre es Jesús y Él está peleando a favor tuyo. Así que les amamos. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, tus hijos y todo lo que haces. Que un tiempo mejor viene para tu hogar. Ánimo, que Dios está contigo. Amén. Amén. Muchas gracias y nos vemos después de esta pausa aquí en 360 Fe.